Bien, ya estamos. Último bloque de Nacer una Aventura, una excelente entrevista, pero ahora tenemos que pasar a otro tema y que tiene que ver con algo parecido a lo que sucedió en el programa pasado. Estando en el mes de la fertilidad, hemos buscado esas historias que nos lleguen, que les lleguen a ustedes para saber lo que significa ser padres y sobre todo a aquellos que les cuesta por X motivos poder lograr una familia. Así es, Fabián. Hablamos con Verónica y Carlos, que tienen una historia muy linda, pero muy dura para contar. Estuvieron alrededor de 10 años tras este sueño de tener un hijo, formar una familia. Finalmente lo consiguieron. Vamos a estar hablando de esto hoy y en los próximos 2 programas. Hoy vamos a presentar el tema y Verónica nos va a contar cómo surgió este deseo de ser madre. El deseo estuvo toda mi vida, creo que nací con ganas de ser mamá. Después, bueno, me casé y empezamos la búsqueda. Yo sabía que tenía un problema que era poliquitosis ovárica y insulinoresistencia, así que sabía que iba a tener que recurrir a algún lugar porque no íbamos a quedar. Pero igual esperamos un año y no apareció, así que bueno, decidimos seguir a centros de fertilidad. Bueno, vinimos a hacer una entrevista acá con Pía, y a mí me cayó muy bien, no sé lo que me decía, me parecía que era muy coherente, así que bueno, decidimos emprender el camino acá. ¿Cuántos años tenías, Verónica? Y tendría 30 y algo, 31 por ahí, cuando empezamos la odisea, digamos. Y bueno, empezamos a hacer tratamiento con Pía y con... Primero estaba otra doctora que ahora no me acuerdo cómo se llama, después apareció enseguida Virginia. Bueno, hicimos tratamientos comunes y no quedaba, así que decidimos ir a inseminación. Hicimos la primera inseminación y quedé embarazada. Iba todo perfecto, era la alegría más grande de mi vida. Y a las 25 semanas, me empezó a levantar mucho la presión. Me dolía mucho un costado y me decían que era porque estaba nerviosa. Bueno, la obstetra como que no me daba mucha bolilla y decido ir a hacerme una ecografía por mi cuenta y ahí se ve que estaba detenido el embarazo. Así que, bueno, llamé a la obstetra, me internaron, esperamos a que baje supuestamente para poderla tener en forma natural. Bueno, me empezaron a hacer estudios. Y dio que tenía las plaquetas muy bajas. Bueno, se detectó que tenía HELP, que después se explicarán las doctoras bien qué es. Que sé que es una elevada depresión y ataca el hígado y no tenés plaquetas. Y bueno, como tenían que hacerme cesárea, decidieron hacerlo rápidamente. Y bueno, me hicieron transfusiones, estuve muy mal, muy grave. Fueron a decirle a mi marido, a mi familia que a lo mejor no podía vivir. Así que bueno, gracias a Dios logré salir, pero bueno, la bebé no. Así que nada, esperé, lloré mucho hasta que vine a hablar con Virginia y con Pía. Y porque un médico que me atendía por el hígado, que también se me había afectado, me dijo que no busque más bebés, que me iba a pasar lo mismo. Y bueno, vine a hablar con ellas y me tranquilizaron, me dijeron que en general se daban las madres primerizas, y que si quería volver a intentarlo, que ellas iban a estar a mi lado. Así que así fue. Volvimos al ruedo, esperamos un año para que se me acomoden todas las cosas. Continúa esta historia. Verónica hoy tiene 44 años y tiene esas 2 preciosuras que estábamos viendo, Josefina y Milagros, pero su búsqueda comenzó cuando tenía 30, decía. Más de 10 años. Hay que tener voluntad como para persistir a pesar de los problemas y durante tantos años, pero bueno, el resultado es ese. Hoy tiene la familia de sus sueños y está absolutamente feliz. Uno de los principales problemas, perdón que te interrumpa, Ana, de las parejas que buscan es eso, es el cansancio, es el estrés de estar permanentemente intentando y que se susciten millones de inconvenientes, más allá de que hay otras cosas en el camino como la cuestión económica, etcétera. Pero una es esa, el cansancio, y denota que a esta pareja no le llegó el cansancio.
Estuvo muy bien contenida, ella lo explicaba, se sintió siempre acompañada, siempre escuchada y bueno, eso es lo que permitió que pudiera seguir. Tenemos otra nota, Fabián, en este caso con Virginia Martín, que es médica ginecóloga y obstetra especialista en fertilidad. Es justamente quien llevó todos estos tratamientos de Verónica y nos cuenta en esta primera nota qué es la poliquistosis ovárica con la que ya contaba Verónica antes de empezar esta búsqueda. Vero tenía una poliquistosis ovárica. Una poliquistosis ovárica es una paciente que tiene una dotación, o sea, tiene una cantidad mayor de óvulos que la que normalmente tenemos todas las mujeres. Esto puede deberse a que cuando nosotros nos formamos embriológicamente, nos adquirimos más cantidad de folículos que van a dar origen a esos óvulos que después ovulamos todos los meses, o que por algún motivo tenemos la misma cantidad pero vamos perdiendo menos. El punto es que a la vida de edad reproductiva llegamos a esa edad con una cantidad mayor y eso hace que ante una estimulación o ante un exceso de gonadotrofinas, que es la medicación que usamos para estimular, el paciente responda en cantidad. Y una de las cosas por las cuales no se embarazan a veces espontáneamente es porque tienen tanta cantidad de óvulos que tienen muchas cantidad de andrógenos, que son las hormonas de tipo masculina que tienen los folículos, que hacen algunas alteraciones. Y esto se acompaña de una alteración metabólica, sobre el síndrome metabólico, que tenemos las dislipemias, colesterol alto, triglicéridos altos, insulinoresistencia, y los picos de insulina también hacen que no ovulemos adecuadamente. Entonces, bueno, Vero tenía esta patología de base que hacía que sus estimulaciones quizás sean de un poquito más de cuidado o de mirarlas un poquito más. Afortunadamente respondía bien a la medicación y si bien tenía toda esta cantidad de óvulos, gran cantidad, respondía con una dosis mínima y baja a una cantidad bajita, que es lo que buscamos en una baja complejidad o en una inseminación, que es poquitos óvulos, buscando una inseminación que se parezca a lo más normal que nos pasa todos los ciclos a las mujeres. Así fue que logra su primer embarazo con una inseminación de baja complejidad. En estos 10 años Verónica tuvo que sortear varios inconvenientes. El primero fue el de la poliquistosis ovárica. Ella consigue quedar embarazada, como lo relataba hace un rato nada más, pero después tuvo otro problema más, que es el síndrome de HELLP, y qué es lo que nos explica Virginia en esta segunda nota. En la primera inseminación, que es baja complejidad, en la cual se estimula el ovario y colocamos el semen en el útero, Verónica embaraza. Lo llamativo quizás del tratamiento de ella era que las subunidades beta subían pero lentas, o sea, duplicaban, que es lo que esperamos cada 48 horas, pero no eran terriblemente altas. ¿Qué significa eso? Eso significa quizás que la placentación no está siendo la mejor, o sea, que no sé si la mejor, pero que uno un poco tenemos una beta actual y a las 48 horas ese valor tiene que duplicar. Y después se empieza a duplicar, pero quizás hasta más valor. Esto siempre estaba justo. Pero finalmente empieza a subir y en la ecografía pudimos ver el latido fetal y bueno, lo que vemos todos en los primeros embarazos, y todos estábamos realmente muy contentos porque así como la ven con esa sonrisa y esa forma de ser, siempre es en la vida real, con todo lo que les acabo de contar y aún en las situaciones más difíciles siempre se ha reído un poco de la situación. Esto sin que deje de ser terrible y doloroso como se los contó. Pero bueno, cuando viene a contarnos cómo había sucedido todo el desenlace de la pérdida del embarazo, la muerte intraútero de la beba, el síndrome de HELLP, como que empezó a cerrar un poco más el cuadro y uno empezó a sospechar de un mal antecedente obstétrico pesado, que es quizás lo que venía pasando. El síndrome metabólico que está acompañando un poco a la poliquistosis, y bueno, lo que Vero contó de la trombofilia quizás hayan sido como un compendio o un rompecabezas fatal en este caso, que determinó la muerte fetal y la complicación de la salud de ella, que creo que fue lo más grave de todo, porque realmente un síndrome de HELLP es una situación muy, muy grave en la cual, como ella contó, es cierto, está en muy alto riesgo la salud materna. Es una alteración que hay hemólisis, o sea, se rompen los glóbulos rojos por anticuerpos y por distintas alteraciones que ocurren en los vasos sanguíneos. Esto tiene que ver porque cuando nosotras
aceptamos al bebé dentro del útero, cambiamos un poquito en las arterias que aceptan la placenta. Hay una invasión, le decimos invasión trofoblástica, le decimos nosotros, es que la placenta tiene que, como que a veces yo cuando les explico a mis pacientes les digo que es un poquito un parásito, ¿no? Que se va rompiendo un poquito el útero para poder engancharse y quedarse a través de la placenta. El bebé respira, recibe los nutrientes, o sea, cambia el oxígeno, el dióxido de carbono. Entonces eso a veces no se hace de forma adecuada y es el primer trastorno de la hipertensión en el embarazo. El síndrome de HELP es un síndrome en el cual cursan con presión alta, la hemólisis o la rotura de los glóbulos rojos, que se acompaña de alteraciones hepáticas, o sea, las enzimas del hígado, la TGO, la TGP, que normalmente vemos en los estudios sanguíneos, están muy alteradas, y bajan las plaquetas. Empiezan a bajar las plaquetas, entonces no hay coagulación adecuada, y ahí empiezan las hemorragias u otros problemas. La alteración es muy alta en el hígado, y Pumovero con todo las transfunden, son situaciones muy delicadas que requieren terapia intensiva, no es una cuestión que la manejamos en sala. Bueno, entonces ahí Virginia Martín explicando lo que es el síndrome de HELP que sufrió Verónica, que terminó este primer embarazo de esta manera, con un riesgo, con la muerte del bebé y con un riesgo de muerte para ella. De hecho, algunos médicos le dijeron que le recomendaron que no siguiera buscando un embarazo, pero ella insistió. No bajó los brazos y esta historia termina muy bien, pero se los vamos a seguir contando en los próximos programas. Es el mensaje para aquellas parejas que están en búsqueda de un hijo. Bueno, por eso Verónica accedió, a pesar de ella dice que es tímida, pero bueno, no me pareció a mí, pero ella dijo, quiero que esto lo sepan otras personas. Bien. Para darles ánimo, para que sigan en la búsqueda, porque se puede. Bien, todavía tenemos un poquito más, así que mirá, más información. ¿Sabías que cada 5 años se realiza una campaña de seguimiento para vacunar a los niños con una dosis extra de la vacuna triple viral? El objetivo es cumplir con la estrategia de erradicación de la rubiola, el síndrome de rubiola congénita y el sarampión. La vacuna triple viral protege contra estas enfermedades y contra paperas, y debe aplicarse a los 12 meses de vida y a los 5 o 6 años de edad con el ingreso escolar. En el programa pasado empezamos a emitir una serie de notas sobre el puerperio. En este caso, Rodolfo Lampeschini nos cuenta sobre las contracciones antes, durante y después del parto. Lo escuchamos. Las características que tiene que tener un trabajo de parto es que tenga las famosas contracciones. Claro, pero lo que pasa es que cuando uno habla de contracciones en el trabajo de parto ya se está refiriendo a un tipo de contracciones que tienen una frecuencia y una intensidad de tal magnitud que hacen de que el cuello del útero pierda la forma que tenía, se vaya acortando, se vaya dilatando hasta que en cierto punto del trabajo de parto, pasada una serie de horas, se llega a tener la famosa dilatación completa o los 10 centímetros, que es lo que se estima necesario para que el bebé pueda progresar y salir del útero hacia el exterior. Esas contracciones no son únicamente del trabajo de parto, que son contracciones típicas de ese momento, con una frecuencia y una intensidad que ya su obstetra le va a explicar, inclusive la obstétrica, la partera, durante los cursos de preparto, que son tan importantes que se hagan, sino que las contracciones están desde que empieza el embarazo. El útero es un órgano, yo le digo bobo, porque lo único que sabe hacer es contraerse. Entonces se va a contraer durante todo el embarazo. Al principio las contracciones que va a tener van a ser de mucha frecuencia pero de baja intensidad. Entonces la embarazada no se va a dar cuenta que las tiene o inclusive puede percibir alguna sensación de dureza. Nada más que eso. Lo que no tienen es que doler. La contracción debe manifestarse como una sensación, a lo mejor, como les decía, de dureza, pero que no tiene dolor. Si duele, quiere decir que ya se está contrayendo demasiado intenso, entonces eso motiva a una llamada de atención o requiere un poco de reposo o alguna consulta por si hay algo que esté generando las contracciones más intensas de lo que deberían ser. Hay veces que hay infecciones urinarias, hay veces que hay contaminación a nivel de la vagina con un flujo que no es el que corresponde, y eso puede ocasionar que las contracciones sean más intensas y a la mujer le lleguen a molestar. También depende mucho esas contracciones de la actividad de la mujer. Normalmente van a estar, pero si la mujer tiene una actividad muy intensa, sube escaleras todo el día, camina muy rápido, está con una carga de peso muy importante,
la contracción otra vez pasa lo mismo. De sentirse como una dureza pasa a sentirse como una molestia dolorosa. Entonces ahí hay que rever qué es lo que se está haciendo como para que vuelvan a ser panza dura y no dolorosas. Las contracciones van a estar también después del parto. Una vez que se produce el alumbramiento, el parto y el periodo del alumbramiento, el alumbramiento fundamentalmente es la expulsión de la placenta, también se provocan a través de las contracciones que expulsan esa placenta que se suelta después del nacimiento. Entonces, estaban antes, están durante el trabajo de parto y están después. Inclusive, están después en los que famosos, nuestras abuelas hablaban de los entuertos. Los entuertos famosos son contracciones que hay posterior al nacimiento, que por ahí pueden ser un poco molestas porque el útero con esa contracción lo que está haciendo es disminuir el volumen, y esa disminución y esa contracción hay veces que es muy molesta. Sobre todo se puede notar cuando el bebé está en plena función de lactancia. En el momento que el bebé empieza a chupar, la succión genera que aparezca oxitocina, que es la hormona que lo hace contraer al útero. Y eso hace de que por ahí la mujer se queje de que cuando el bebé chupa sienten abajo una molestia intensa, que es porque el útero se les contrae. Es normal. Inclusive hasta pueden tener un poquito más de pérdida en el momento que empiezan a dar la lactancia, y eso es todo fisiológico. No hay que asustarse, es lo normal. Despacito y a medida que el útero se va achicando, cada vez esos dolores de entuertos van a ser menos sensibles hasta que desaparecen, y la contracción ahí entonces sí, deja de estar como fenómeno interviniente en los 3 periodos, en el embarazo, parto y puerperio. Bien, ahí estamos, finalizando ya este programa de Nacer una Aventura que ha tenido absolutamente de todo. Muchísimo material. Mucho material. Gracias por acompañarnos. ¿Algo para agregar, señora? No, vamos a seguir con todo lo que estuvimos hablando, vamos a seguir. Ahí está, nos vemos la semana que viene. Y ahí tienen en el pie de la pantalla para comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus inquietudes. Hasta la semana que viene, gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Sabes que me muero.